Por eso Yahweh Eloheinu cumplió su palabra que había pronunciado contra nosotros y contra nuestros jueces, gobernadores de Israel, y contra nuestros reyes y nuestros príncipes, contra todo Israel y Yahudá, de que Yahweh traería sobre nosotros grandes males, cuales jamás se han visto debajo del cielo, como los que han sucedido en Jerusalén, conforme a lo que se haya escrito en la ley de Moshe, que comería un hombre la carne de su propio hijo y la carne de su hija. Vean eso, qué sorprendente. Vean cómo Baruch ahí lo está tomando en cuenta, como diciendo que eso iba a pasar en ese momento. Y si pasó en ese momento, con más razón va a pasar en este tiempo final. Y los profetas lo dicen, que va a suceder. Han salido historias de que ya ha estado sucediendo, pero o en algunos lugares, y tristemente en algunos lugares no ni siquiera es por necesidad, es por ya la perversidad de los corazones de la gente. Pero llegará el punto cuando será tanta el hambre y la necesidad que algunos van a llegar hasta ese punto de comerse a sus hijos. Dice que comería un hombre la carne de su propio hijo y la carne de su hija, y los entregó al poder de todos los reyes comarcanos nuestros, como escarnio y objeto de horror entre todas las naciones, entre las que Yahweh nos ha dispersado. Vemos cómo se conecta hoy en día con eso, puesto que estamos esparcidos por las naciones. Esclavos hemos venido a ser en vez de amos, por haber pecado contra Yahweh nuestro Elohim, no obedeciendo a su voz. De Yahweh Eloheinu es la justicia, de nosotros, empero, y de nuestros padres la confusión del rostro, como se ve en este día. Todos estos males que Yahweh nos había amenazado han venido sobre nosotros, pero nosotros no acudimos a Yahweh, Elohim nuestro, para rogarle y para convertirnos, cada uno de los designios de nuestro perverso corazón. Por esto echó Yahweh mano del castigo y lo descargó sobre nosotros, pues justo es Yahweh en todas sus obras que nos ha mandado. No quisimos escuchar su voz para caminar según sus mandamientos que había puesto delante de nuestros ojos. Ahora Yahweh, Elohei Israel, que sacaste a tu pueblo del país de Egipto con mano fuerte y por medio de portentos y prodigios, con tu gran poder y con brazo extendido, y te adquiriste el nombre que hoy tienes. Vean esto que importante. Aunque obviamente se refiere a la estima, la fama que tenía en ese momento como el único poderoso que pudo vencer a los poderosos de Egipto, el imperio del momento cuando se dio el éxodo. Recuerden que también Moshe, cuando Yahweh lo llama, Moshe le pregunta: cuando yo vaya a Israel, cuando vaya a Egipto y hable a Israel, me van a decir cuál es el poderoso que te envió. ¿Qué les digo? ¿Verdad? Puesto que hasta ese momento, como el mismo Yahweh le dice a Moshe, Abraham, Isaac y Jacob me han conocido como El Shaddai, poderoso omnipotente. Pero ahí es donde le dice: Ye asher ye, yo seré quien yo seré. Y después le dice: así dirás al pueblo de Israel: Yahweh es mi nombre, con él me recordaréis por todos los siglos. Y Yahweh escogió, como él se lo dice en la Torá, y como lo vemos y estamos por estudiarlo en Yashar, a Moshe y al faraón, y el tiempo es exacto del éxodo, para darse a conocer ante el mundo entero, para dar a conocer su nombre a todo el mundo. Ahora va a suceder un segundo éxodo. Así como había mandado a Moshe y Aarón, manda a los 2 testigos. Así como hubo 10 plagas, van a haber 10 plagas. Y así como un cordero, ya hubo un cordero, y los 2 testigos van a predicar de él, de ese sacrificio, de ese que es el testimonio de Yahushua HaMashiach. Entonces, así como dijo Yahweh, Eye Asher Eye, yo seré el que yo seré, y así como se dio a conocer el nombre de Yahweh en el primer éxodo, ahora se va a dar a conocer el nombre de Yahushua en el segundo éxodo, para que ambos nombres, Yahweh y Yahushua, sean conocidos por todo el mundo. Y recuerden que los 2 nombres que están en el cielo, el Padre en el trono y a su derecha el Hijo, son Shamaim, los cielos o los nombres. Recuerdan que Shem es nombre y el Im es el plural masculino, Shemaim, como 2 nombres masculinos, el del Padre y el Hijo. Y te adquiriste el nombre que hoy tienes. Lo hizo a través del éxodo, de salvar al pueblo. Hemos pecado, hemos obrado impíamente, nos hemos portado inicuamente, oh Yahweh Eloheinu, contra todos tus mandamientos.
Aléjese de nosotros tu indignación, porque somos pocos los que hemos quedado entre las naciones donde nos dispersaste. Somos pocos, ¿verdad? Como los pocos escogidos que verdaderamente reconocen a Mashiach y se arrepienten de sus pecados. Escucha, Yahweh, nuestros ruegos y nuestras súplicas y líbranos por amor de ti mismo. Haz que hallemos favor a los ojos de aquellos. Vean también qué importante esto, por amor de ti mismo. Puesto que se entiende, se debería entender que por nuestros pecados puede que ya haya perdido el amor por nosotros. Pero de ser así, si ya no nos ama porque hemos llegado a pecar tanto, entonces que lo haga por amor a sí mismo, que nos creó, y por ende que tenga misericordia de su creación. Dice, por amor de ti mismo, y haz que hallemos favor a los ojos de aquellos que nos han deportado, a fin de que conozca todo el mundo que tú eres Yahweh Eloheinu, y que tu nombre ha sido invocado sobre Israel y sobre su linaje. Vuelve, oh Yahweh, tus ojos hacia nosotros desde tu apartada morada, tu apartada casa. Inclina tus oídos y escúchanos. Abre tus ojos y mira, porque no son los muertos que están en el sepulcro y cuyo espíritu ha sido separado de sus entrañas los que tributan honra a Yahweh y reconocen su justicia, sino el alma que está afligida por causa de la grandeza del mal que ha cometido y que anda encorvada y macilenta y con los ojos caídos, el alma hambrienta. Esa es la que tributa estima, oh Yahweh, y reconoce tu justicia. ¿Verdad? En sí, que tenga misericordia de los vivos, puesto que son los vivos los que verdaderamente se arrepienten y alaban a Yahweh, como el mismo David lo dice muchas veces, ¿verdad? Que el que está muerto en el Seol no le alabará. Pues no apoyados en la justicia de nuestros padres y de nuestros reyes, derramamos nuestras oraciones y pedimos misericordia ante tu acatamiento, oh Yahweh Eloheinu, sino porque has descargado sobre nosotros tu indignación y furor, según habías anunciado por medio de tus siervos los profetas, diciendo, esto dice Yahweh, inclinad vuestro hombro y vuestra cerviz, y servid al rey de Babel, y así viviréis tranquilos en la tierra que yo di a vuestros padres. Pero si no obedeciereis, ¿verdad? Es por esto que de hecho había dicho Yahweh a través de Yirmiyahu, que al inicio de estos versos, de estos capítulos, están orando por Nabucodonosor, ¿verdad? Que era el rey de Babel, el que llegó y destruyó todo Jerusalén, y ahora están enviando una carta que dicen, oren por Nabucodonosor, ¿verdad? Para algunos sería muy contradictorio, pero fue lo que Yahweh pidió, similar a lo que dice la escritura con respecto a orar por las autoridades, por algo están ahí, ¿verdad? Quien quita un quita y hacen algo bien, por una oración que uno haya hecho, que se equivoquen para bien. Entonces, hay que orar por las autoridades. Yahweh sabe por qué ha permitido lo que ha permitido, y el por qué en la mayoría de los casos es por nuestros pecados, por los pecados de la nación. Entonces dice Yahweh, inclinad vuestro hombro y vuestra cerviz y servid al rey de Babel, así viviréis tranquilos en la tierra que yo di a vuestros padres. Pero si no obedeciereis a la orden de Yahweh Elohim nuestro, de servir al rey de Babel, haré cesar en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén las voces de alegría y de gozo y los cantares del esposo y de la esposa, y quedará todo el país como un desierto sin habitantes. Entonces, a pesar de que Nabucodonosor es el que entra y destruye, era la voluntad de Yahweh por el castigo que merecían pasar, por los 70 años que tenían que pasar en Babel. Entonces Yahweh les dice, oren por él para que haga las cosas bien. De hecho, es particular que Yahweh manda a orar por él, que eso viene siendo cumplimiento de lo que Yahushua nos enseña de amar al enemigo. Ahí viene siendo cumplimiento de eso en el antiguo pacto. Y también vemos el poder de la oración, porque oran por él, y en el libro de Daniel vemos que Nabucodonosor eventualmente llega a reconocer a Yahweh como Elohim, después de los 7 años de bestia que pasó. Entonces él mismo escribe una carta donde reconoce a Yahweh como poderoso, y se podría decir que eso que llegó a él a entender en parte era por la oración del pueblo de Israel por él. Dice, pero si no obedeciereis la orden de Yahweh Elohim nuestro de servir al rey de Babel, haré cesar en las ciudades de Yahudá y en las calles de Jerusalén las voces de alegría y de gozo. El hecho de que Yahweh le diga al pueblo que por su pecado los tuvo que sacar de Jerusalén y esparcirlos por la tierra, sí,
pero que ahora que ya están en esa situación, oren por el rey de Babel, puesto que se van a tener que sujetar hasta que llegue la redención de Babel, o sea, la redención del pueblo de la nación de Babel, que sucedió al final del libro de Daniel, cuando llegaron los persas y conquistaron Babel. Eso se parece muchísimo a lo que ha pasado los últimos 2000 años, estando bajo la gran ramera. Como ya voy diciendo, va a haber una apostasía. Sujétense, aguanten, que al final va a haber redención. Dice después: pero no obedecieron la orden tuya de servir al rey de Babel, y por eso cumpliste tus palabras que anunciaste por tus siervos los profetas, que serían sacados de su lugar los huesos de nuestros reyes y los huesos de nuestros padres. Y he aquí que han sido arrojados al ardor del sol y a la escarcha de la noche, y murieron entre crueles dolores, causados por el hambre, por la espada y la peste. Hambre, espada y peste normalmente son las tres plagas que se mencionan en las profecías que Yahweh envía para castigar. Como sabemos, hay 4 sellos en Apocalipsis que inician los primeros 3 años y medio, la mitad de los últimos 7. Entonces los últimos 7 años empiezan con 4 sellos. El primer sello son los 2 testigos, el segundo sello es espada, el tercer sello es hambre, el cuarto sello es peste. Entonces vemos que sale el testigo como Moshe para empezar a predicar que viene espada, hambre y peste, que son las 3 plagas que Yahweh envía por el pecado del pueblo. Dice entonces: y el templo sobre el cual había sido invocado tu nombre lo redujiste al estado en que se halla hoy día, a causa de las maldades de la casa de Israel y de la casa de Yahudá, así como permitió que por nuestros pecados mataran a Mashiach, quien dijo: destruyan el templo y lo levanto en 3 días. Sin embargo, has obrado con nosotros, oh Yahweh Elohim nuestro, con toda tu bondad y con toda aquella tu gran misericordia, como lo habías declarado por boca de Moshe, siervo tuyo, el día en que le mandaste escribir la ley a la vista de los hijos de Israel, diciendo: si no obedeciereis a mi voz, esta grande muchedumbre de gente será reducida a un muy pequeño número en las naciones, entre las cuales la dispersaré, porque yo sé que no me escucharán, pues es un pueblo de dura cerviz, pero volverá en sí cuando esté en la tierra de su cautiverio. Vean eso, qué poderoso, porque es lo que se está cumpliendo ahorita en este tiempo final. Bendito sea que nos incluya. Vea cómo dice: pero volverán en sí. Yahweh sabía que el pueblo iba a fallar la Torá después de escogerlo, de dársela, como lo predicó en Deuteronomio 28, que si escogían la vida iban a recibir todas las bendiciones, si escogían la muerte iban a recibir todo el castigo. Y eso fue lo que sucedió y ha venido sucediendo durante toda la historia. Entonces, si ha sucedido durante toda la historia, eso quiere decir que esto se tiene que cumplir ya, porque no hay un futuro para este mundo, hay un final, y en ese final es cuando Yahweh dijo que esto sucedería. Porque yo sé que no me escucharán, pues es un pueblo de dura cerviz, pero volverá en sí cuando esté en la tierra de su cautiverio, y conocerán que yo soy el poderoso suyo, y conocerán que Eye Eloheija, podría ser Eye, yo seré su poderoso. Y digo el Eye por como normalmente traducen en el Éxodo, Eye como yo soy. La otra posibilidad sería Anoki Eloheija, yo soy su poderoso. Ambos términos son importantes, pero ya que acá aparece yo soy mayúscula, lo dije Eye. Y que sería muy particular si lo que dice o decía, puesto que el hebreo no está, era Eye, porque está hablando del segundo éxodo, está hablando del momento cuando la gente va a volver en sí y ahora sí va a reconocer a Yahweh y su Torah. Entonces Yahweh había dicho: Eye asher Eye, yo seré el que yo seré, y ahora está diciendo: cuando vuelvan en sí, yo seré el poderoso suyo. Y les daré un corazón y entenderán. También qué interesante estar leyendo acerca del segundo éxodo durante el segundo Pesaj, el día del segundo Pesaj, y leyendo un libro que dice: léanlo en día de fiesta. Bendito Yahweh. Y les daré un corazón y entenderán. Qué bueno que nos cambie el corazón, que es similar a lo que hacemos al beber el vino, puesto que el corazón bombea la sangre. El vino representa la sangre de Mashiach. Cuando la bebemos, la idea es tener una transfusión de sangre que quite lo que estaba en nosotros, el pecado, el error,
y que ponga la sangre de Mashiach, la vida de Mashiach, el gozo de la salvación. Y con más razón, imagínense si nos cambia el corazón, ¿verdad? Un corazón sin la inclinación al mal. Y entenderán, ¿verdad? Un corazón para entender, no un corazón animal que no entiende nada, que todo lo ve según la carne, según la letra. Entonces nos da un corazón verdadero, circuncidado de la inclinación al mal, para poder comprender verdaderamente lo que Yahweh nos quería decir en la escritura. Un corazón y entenderán, oídos y oirán, ¿verdad? Ya dejarían de ser como los ídolos que tienen oídos y no oyen. Me tributarán alabanza en la tierra de su cautiverio, o sea, estando en una tierra que no es la que nos había prometido en un principio, como ahorita, bendito Yahweh por la tierra en que nos puso, pero no es la tierra que nos había prometido en un principio, o de la cual nos sacó por nuestros pecados, y ahorita que estamos aquí nos revela su nombre y lo empezamos a adorar. De hecho, ven que dice tributarán alabanza, como en Hebreos 13:15, que dice que hay que dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, al estar entre las naciones y confesar su nombre, estamos tributando alabanza, que es lo que dice aquí que pasaría, y es por ende, por más simple que pueda parecer para muchos la importancia de decir su nombre, o incluso para nosotros el hecho de que ya tenemos tiempo de confesar su nombre, entonces se llega a volver en cierta manera normal para nosotros, por más raro que sea para otros. Vean que es el cumplimiento de una profecía. Estarán entre las naciones y me invocarán. Cuando le invocamos estando acá, estamos cumpliendo esta profecía. Me tributarán alabanza en la tierra de su cautiverio y se acordarán de mi nombre. Confirmando eso, estando en el cautiverio se acordarán de mi nombre. Y si se acordarán es porque se les había olvidado. O sea, ya lo había dado, pero por el error de la apostasía lo escondieron y se nos olvidó. Pero Yahweh nos recuerda. Ablandarán su dura cerviz y su malignidad, pues se acordarán de lo que sucedió a sus padres por haber pecado contra mí. Entonces los conduciré otra vez a la tierra que prometí. Bendito Yahweh. Os conduciré otra vez a la tierra que prometí. O sea, segundo Éxodo. Testigo como Moshe. Yahweh mismo que dice en Isaías, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Él dice que vendría como buen pastor para recogerlos como ovejas de Bosra y conducirlos a la tierra que les prometió. Entonces, algunos aquí dirán, no, pero eso se cumplió 70 años después, cuando Yahweh llevó de Babel al pueblo a Yahudá. Pero como ya he dicho muchas veces y como se confirma en la escritura, ese evento fue un reflejo profético. Fue después de 70 años para representar los 70 jubileos desde haber entrado a la tierra prometida hasta el fin de los tiempos. Fue a través de Ciro y Darío, los persas, medos, para representar los dos testigos, que vienen, el término persa es espléndido, los pocos son espléndidos. Los medos representan a los muchos, que son los que están en el medio, entre los pocos y las naciones. La forma en que sucedió, se dice que Ciro se le ocurrió la gran idea, y fue una gran idea, de correr el caudal del Éufrates, utilizando su ejército y me imagino láminas inmensas de madera. Empezó a correr el caudal que entraba a la ciudad de Babel. Entonces cuando lo corrió, por donde entraba el río quedó abierto y ahí aprovechó el ejército y entró y conquistó. Eso representa similar a como Moshe hizo milagrosamente que se separaran las aguas y pudieran pasar por en medio. Ciro literalmente con astucia corrió el agua para que pudieran pasar por en medio y conquistar Babel. Recuerden que Babel significa confusión, entonces la conquista de Babel es como en el fin de los tiempos, cuando Yahweh viene y conquista este mundo de confusión. Entonces todo lo que pasó en el año 70 de haber estado en Babel y la forma en que se conquista a Babel y se saca al pueblo fue una representación de lo que está por suceder ahorita, y hay muchos ahí aspectos interesantes de eso y las conexiones que se encuentran. Entonces los conduciré otra vez a la tierra que prometí con juramento a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y serán soberanos de ella, y los multiplicaré y no disminuirán. Y estableceré con ellos otra alianza eterna. Vean eso. Otro pacto, que es el nuevo pacto que hizo a través de Yahushua.
El nuevo pacto se profetiza en Jeremías. Jeremías era así con Baruch, que también le ayudaba a escribir. Y aquí vemos a Baruch confirmando lo del nuevo pacto que haría Yahushua HaMashiach, cuando un Pesach levantó la copa de la redención y dijo, esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces vean qué perfecto que el nuevo pacto lo hizo Yahushua hace 2000 años, pero se llega a confirmar en este tiempo, así como el primero y el segundo Pesach. Y estableceré con ellos otro pacto eterno para que yo sea su Elohim, así como ellos serán el pueblo mío. Vea como dice serán en futuro, como diciendo, aquí ya dejaron de ser. Por sus pecados me divorcié, pero voy a hacer un nuevo pacto que sí va a ser eterno y lo serán para siempre. Y por eso es que es a través de Yahushua que podemos ser el verdadero pueblo, puesto que el pueblo de carne, Yahweh lo repudió, lo desechó, se divorció por el pecado. Y no removeré jamás a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra que les he dado. Vean eso. Desde que sucedió lo de Babel, ¿ha sido removido el pueblo de Israel? Sí. ¿Verdad? De Babel, los persas conquistan a Babel, sacan al pueblo y se lo llevan, le permiten volver a Yehudá y Israel. Después de los persas llega el imperio griego, que conquista y los mantiene ahí. Cambia algunos lugares de, personas de casa y demás, pero los mantiene en la misma tierra. Por eso, a pesar de que sí se ve como un exilio, no fueron sacados de la tierra, sino cambiados en la misma. Y después viene Roma, que también suele hacer eso de los cambios de tierra, pero que después del año 70 el pueblo fue esparcido por el mundo entero, los que faltaban, porque ya un montón de gente estaba esparcido desde hace mucho. Entonces, en los últimos 2000 años, Yahweh esparció al pueblo nuevamente. Eso quiere decir que cuando Ciro llevó al pueblo a Israel, ese no fue el cumplimiento de esto. Porque si fuera el cumplimiento de esto, no nos habría sacado de la tierra nunca más. Eso quiere decir que a lo que se está refiriendo aquí es al segundo éxodo, lo que está por suceder, confirmando que lo de Ciro fue una representación del fin. Está claro, ¿verdad? Aquí dice, pero si no obedecieres la orden de Yahweh Elohim nuestro de servir al rey de Babel, el rey de Babilonia, haré cesar de la ciudad de Yehudá y en las calles de Jerusalén las voces de alegría y de gozo, los cantares de esposo y de esposa. Y después vemos en Apocalipsis que cuando Yahweh le habla a la gran ramera, la amenaza básicamente con esto mismo, que ya no se oiría gozo en ella, que en cierta manera se debe a que fue la que quitó el gozo de Yehudá, de Jerusalén, y la voz de esposo y esposa y demás. Ahora, también eso indica que se refiere a lo que se podría llamar la iglesia, ¿verdad? Porque es en la congregación donde se celebra la unión de esposo y esposa. O sea, entre esas, como lo pongo en el libro, Yahweh prometió que el segundo éxodo sería por mucho más sorprendente que el primer éxodo. Y no hay nada sorprendente en lo que ha pasado los judíos yendo a Israel. Algunos dicen, ves que van en aviones. Y ya uno viéndolo y viviéndolo, ¿qué? Cualquiera puede volar. Digo. No, sino en el sentido de que es demasiado común hoy en día. Y quizá decirle a alguien de hace miles de años es que se va a volar por los cielos, dirían, usted está loco. Pero mi punto es que Yahweh está diciendo que va a ser más sorprendente que el primer éxodo, y se va a hablar de este éxodo durante la eternidad en vez del primer éxodo. Si para nosotros el volar es normal y el que hayan judíos que hayan volado no es para tanto, que hayan volado de vuelta a Israel no es para tanto, menos lo va a hacer estando en una realidad eterna. En la realidad eterna, o sea, mi punto es, uno diría, es más sorprendente el que el mar se haya separado en dos, que el tener un boleto, ¿verdad?, de un avión encima, ¿verdad? El maná que bajó del cielo de la nada, las codornices que llegaron, la roca que dio agua, esos son milagros verdaderos, no que un montón de gente le den tiquetes para viajar ahí a Israel, de los cuales a muchos ni siquiera aceptan, ¿verdad? Porque hubo problemas con los judíos etíopes, ¿verdad? Que todo indica que era por ser negros, ¿verdad? Ellos dicen que no, claramente para evitar represalias, pero parece ser el punto. Entonces sí, o sea,
Solo el hecho de que Yahweh dice que el segundo éxodo va a ser mucho más sorprendente y que vamos a hablar del segundo en vez del primero, muestra que no ha pasado. Tendría que pasar algo para que uno diga, no hombre, ese éxodo de Moshe no fue nada, que se paró el mar, no hombre, eso no es nada, después para que le cuente lo que pasó ahora. ¿Sí me explico? Claro, que Yahweh dijo que ya no habrían más ídolos en la tierra prometida cuando eso sucediera, y ahorita los hay por montones. Dice ahí en Crónicas que habló del segundo Pesaj, es el mismo que leímos en Reyes, que no hubo otro Pesaj igual desde los padres. Diría que no. Lo pensé por un momento, pero más que todo por lo fresco que lo tenía en la mente, pero diría que no, tendría que ir a verificar más a fondo, la verdad. Y es que considero que habría aparecido como segundo Pesaj. Sí, aquí vemos que fue Ezequías el que celebró este Pesaj. Y el Pesaj poderoso que leímos en Reyes era de Yoshiyahu, cuando encontraron la Torá. Y no había habido ningún Pesaj como ese, de Yoshiyahu. Este segundo fue en el tiempo de Hizkiyahu.